Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Nos da gusto saludarles a través de este medio y vamos a escudriñar algunos pasajes de la bendita palabra del Señor, buscando aprender y fortalecernos en esos tiempos difíciles para que nuestra vida sea agradable delante de Dios, cualquiera que sea la situación. Queremos compartirles una parte de la palabra que está en el libro de Proverbios, en el capítulo 23, versículo 6, y nos dice la palabra del Señor: Hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El Señor Dios, conociendo al ser que creó, no porque le haya faltado algo, tenga defectos, sino todo lo contrario, el ser humano, con la sabiduría y la capacidad que Dios le dio, tiene una habilidad y una sabiduría para poder superar las cosas que pasan en la vida, obstáculos, por muy difícil que sean, los supera. El problema no es ese, el problema es que cuando lo supera se revela y piensa que son sus medios, su sabiduría, su entendimiento lo que se lo dio. Entonces Dios, conociéndonos como seres humanos, Dios habla al ser humano a su corazón. En Génesis, en el capítulo 6, Dios nos dice que el Señor Dios es espíritu y dice: no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente Él es carne. Y nos sigue hablando y dice que los pensamientos del ser humano son de continuo al mal. Cuando Dios se refiere al mal, no se refiere solamente al tipo de comodidad que buscamos, sino que la sabiduría que hemos obtenido, que Dios ha puesto en nuestro ser, nos lleva a malos sentimientos y a malos pensamientos. Entonces, en el libro de Proverbios nos dice el Señor: Hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cuando nosotros decidimos darle nuestro corazón a Dios, el Señor Dios se encarga de llenar ese corazón de cosas buenas, de pensamientos y de sentimientos buenos, porque aunque creemos que son buenos, a veces no lo son. Entonces Dios va llenando nuestro corazón de esos sentimientos, de esos pensamientos, que al final se convierten en obediencia para nuestro Dios. Vemos casos a través de la palabra del Señor, los cuales han tenido un efecto negativo en el hombre, y Dios quiere que todo lo que hagamos nos ayude a bien. Caminando en la bendita palabra del Señor, Dios nos habla en Corintios, en la segunda epístola de Corintios, en el capítulo 9, versículo 7 de Corintios, dice el Señor Dios: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y dice: no dé con tristeza, no lo haga por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. Entonces Dios comienza a llenar el corazón del ser humano en sentimientos y en pensamientos buenos, y estos van venciendo nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar, a veces no pensamos que sea mala, no entendemos que sea mala. Pero vemos al apóstol Pedro en su sentir, cuando Jesús va a Jerusalén para entregar su vida. El apóstol Pedro, siendo un hombre de más edad, siendo un hombre ya con el discipulado del Señor Jesús, con todo esto, él le dice al Señor Jesús: no, ¿a qué vas a Jerusalén? Allá quieren matarte, no tienes que ir. Y dice que lo empieza a reconvenir o a regañar Pedro al Señor Jesús. Y el Señor toma una decisión y le dice: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de lo alto, en las de Dios, sino en las cosas de abajo, en las de la tierra. Vemos cómo el pensamiento no se ve mal.
Ver que alguien se aleje del peligro está bien. Ver que alguien no arriesgue su vida está bien. Pero el Señor Jesús sabe que un día tenemos que entregar cuentas. El Señor Jesús iba a entregar cuentas al Padre de lo que había hecho aquí en la tierra. Y lo hace de una forma con alegría. Entonces Dios quiere sembrar en nuestro corazón alegría, quiere sembrar buenos sentimientos, de tal forma que lo que vaya pasando en la vida lo aprendamos a entender, no aceptar como un conformismo, sino a entender que todo lo que está pasando en esta vida proviene de la bendita voluntad de Dios. Y cuando queremos influir en la voluntad de Dios, lo podemos hacer, pero de una manera sabia, de una manera agradable a Dios. Entonces Dios llena nuestro corazón de alegría y lo que damos, ya sea en tiempo, lo que damos en dinero, lo que damos en oración, lo damos con alegría, no se nos hace una carga. A través de la Biblia, en la historia, nos podemos encontrar con un ejemplo. En el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 5, el Señor Dios le pidió a Abraham a su hijo y le dijo: dame a tu hijo, a tu único. Y Abraham dice que levantándose temprano, muy temprano, dice que caminó para ir a cumplir con lo que Dios le había demandado. Y en Génesis 22:5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos a vosotros. En el corazón de Abraham había un sentir hacia Dios. Dios le había dado un hijo, Abraham amaba a aquel hijo que Dios le había dado y Dios se lo pedía. Dice que Abraham no se levantó llorando. Cuando va en el camino no va renegando, pidiendo para que él tenga un hijo, no va pidiendo para él, no va molesto, no va triste, sino va a cumplir en obediencia lo que Dios le ha pedido, que es a su hijo. Pero en este versículo nos encontramos con que en el diálogo con sus siervos les dice: esperaos aquí, el muchacho y yo iremos y adoraremos y volveremos a vosotros. En el corazón de Abraham y en su confesión, en sus labios, hay una confianza de que van a ir y van a regresar. No así si les hubiera compartido esto a sus siervos. Le hubieran dicho: no te lleves a tu hijo, no lo sacrifiques. Habría un impedimento. Porque lo que quiere Dios, lo que quiere Dios es que le obedezcamos. El diablo quiere que no obedezcamos a Dios. El diablo quiere que vayamos buscando nuestra comodidad en el área que sea y cueste a veces lo que cueste. Tanto así que le puso un precio y dijo que todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Pero cuando usted y yo le demos a Dios, hagámoslo con alegría. Es cierto, en la vida no tenemos nada. Dios dice: nada trajiste y nada te vas a llevar. Vemos que llegando a esta vida, el Señor Dios nos va llenando de bendiciones. Y esas bendiciones no las queremos perder, no nos queremos desprender de ellas. Queremos guardarlas. Y las bendiciones que Dios nos da para utilizarlas obedeciendo a lo que Dios nos va mandando. Entonces Corintios nos dice: hijo mío, dame tu corazón. Lo que Dios pide es que le des tu corazón para que lo vaya llenando. Si no se lo damos a Dios, va a suceder que se lo vamos a dar a alguien más, ya sea a una persona, a un amigo, se lo vamos a dar a un compañero, se lo vamos a dar a una mujer, se lo vamos a dar a un hombre. Por consecuencia, ese corazón se va a ir llenando de sentimientos hacia lo humano. Y cuando Dios nos pida algo, no se lo vamos a poder dar porque nuestro corazón está lleno de sentimientos, de pensamientos humanos.
Entonces Dios quiere que le demos nuestro corazón. Lo pide en Proverbios y ahí en Corintios nos habla, dice que lo demos con alegría. Pero el versículo de Corintios 9:7, segunda a los Corintios, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y no se refiere a que lo vayamos dando al mundo, que vayámonos tomando una cerveza con alegría, no es a dársela al mundo, que vayamos fumando un cigarro con alegría, no. Dios se refiere a lo que nosotros le vamos a dar a Dios. Y vemos el caso de Abraham. Abraham le iba a dar lo que más amaba, se lo iba a dar a Dios. Lo que amaba de esta tierra, se lo iba a dar a Dios. Hay algo bien importante que debemos de ver. Lo que amamos nosotros, no lo podemos amar más de lo que Dios le ama. Ya sea lo que sea, la riqueza, las personas, los bienes materiales, no los podemos cuidar mejor que el Señor Dios. De Dios es todo, entonces Dios lo cuida. Pero vemos a través de lo que está pasando en nuestra vida, que a veces el dirigirnos a Dios, el darle a Dios, causa en nuestra persona tristeza, causa en nosotros un dolor. Las circunstancias de la vida van permitiendo que nosotros nos vayamos doblando en la vida y vayamos a Dios de una manera triste. Lo que le damos, ya sea un dinero, le damos a un ser querido, le damos algo y lo hacemos con dolor. Y Dios le decía al profeta, le decía: te voy a quitar el deleite de tus ojos y no llores. Entonces Dios no es que nos quite, Dios nos pide. Si nosotros lo queremos dar, no tenemos que dar, pero al final nuestro corazón ya se lo dimos a alguien. Vimos el caso de Abraham, pero vemos el caso de Esteban. Cuando Esteban le entregó su corazón a Dios, este hombre perdona a aquellos que le atacaron, a aquellos que lo maltrataron, y les dice: no les tomes en cuenta este pecado. Y vemos a través de la palabra de Dios que aquel que ha entregado a Dios su vida, sí sufre, o sea, no quiere decir que no sufra, pero él va obedeciendo a Dios y Dios se encarga de restaurar su corazón, sus sentimientos, su persona y todo lo que en él le rodea. Vamos a ver otro pasaje y lo encontramos en Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel estaba cautivo con sus compañeros, con sus paisanos en Babilonia. Estando él cautivo, no cantaba. Estando él cautivo, pues había una forma de ser, porque la cultura que él traía como judío, la habían de alguna forma contagiado con lo que practicaban los de Babilonia, los caldeos. Pero este hombre sigue buscando de Dios, sigue amando a Dios, ha sido fiel a Dios durante años. Y en este capítulo 6, versículo 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Esto es algo que es una raíz que va creciendo en el ser humano. Este hombre tenía años de servirle a Dios. Esa raíz que él había echado en la palabra de Dios, esto producía que Daniel, cualquiera que fuera la situación, ya no se doblaba. Cuando le dicen que el edicto que había firmado el rey se iba a cumplir,
ya estaba firmado y autorizado, Daniel va a su casa, empieza a orar, dice, como lo solía hacer antes, 3 veces al día, dando gracias a Dios, porque Dios no le iba a dejar. Entonces Dios cumple lo que nos promete ahí en Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Daniel tenía ya conocimiento que si él no obedecía, lo iban a echar en el foso de los leones. Este hombre obedece a Dios. Hay un sentimiento en su corazón, pero un sentimiento no del mundo, sino un sentimiento que Dios ha sembrado en su corazón. Por eso Dios a ti y a mí y a todo ser humano, Dios le pide su corazón. El problema es que nosotros a veces decidimos no darle nuestro corazón a Dios. Al no dárselo, se lo damos a alguien. El caso de Ananías en el libro de Hechos de los Apóstoles. Este hombre, Dios pone en el corazón de Ananías el dar para la obra de Dios. Este hombre permite que sea Satanás el que llena su corazón y no da, porque le dio tristeza desprenderse de algo, y en aquel momento pierde la vida, porque a Dios no se le puede engañar. Entonces lo que Dios nos pide es nuestro corazón, pero hay una decisión de cada uno de nosotros. Usted puede decirle: Señor, te doy mi corazón o no te lo doy. Esta mañana, hermano, determina en su corazón decirle: Señor, aquí está. Tú sé el que lo vayas llenando de sentimientos, de cosas buenas, de seguridad y de amor. No permitas que mi corazón sea lleno de incredulidad, de incertidumbre, que no tenga paz, porque en el momento en que esos malos sentimientos entren en mi corazón, las decisiones que yo tome van a ser las peores decisiones. Yo no puedo estar decidiendo con mi corazón y mi conocimiento por cada uno de ustedes. Ustedes y yo, cada uno en forma individual, determinamos a quién le damos nuestro corazón. Yo les invito, hermanos, entréguenle su corazón este día al Señor, para que sus ojos, como dice Proverbios, miren por los caminos del Señor y no los nuestros, sino que andaremos en luz, como nos dice su bendita palabra. Hermanos, Dios les bendiga. Me dio mucho gusto saludarles. Dios les siga bendiciendo como hasta el día de hoy.